Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo y vamos a ver en este vídeo, rapidito, vamos a ver cómo sigue el proceso de la floración de mis árboles de aguacate, de mis huertos de aguacate. Ahí estamos viendo, vamos a ir grabando pues todas las semanas o una vez cada 2 semanas para que veáis el proceso de floración, proceso de cuajado ya. Proceso de cuajado ya. Os acordáis, a los suscriptores, pues los más fieles, los que ven los vídeos siempre, hemos ido grabando proceso de la flor en proceso de coliflor, cuando va creciendo, cuando dije que había un 20% que la flor estaba abierta, pues ya las flores ya llevan pues unas 2 semanitas que han abierto todas, y ahora estamos en el proceso de que las flores se están cayendo, es el proceso de cuajado, las flores se están cayendo y están quedando los pequeños frutos. Todavía hay algunas flores que están en proceso de polinización. Vale, pues depende de la panícula, depende del árbol, si está más fuerte, si no. Como he dicho otras veces, los árboles de aguacate donde yo los tengo es una zona medianía un poquito alta, no es en zonas costeras, en zonas más costeras de aquí de las Islas Canarias está más avanzada la floración, o sea, pues seguramente en zonas costeras ya pueden haberse caído todas las flores, o más o menos, dependiendo de la isla y dependiendo del sitio, ¿no? Pero esto es una zona medianía un poquito alta, entonces pues va un poquito, no es lo mismo. Eso es lo que tienen las Islas Canarias que, perdón, pues con el relieve, por ejemplo, esta es montañosa y cambia en poca distancia, como sube mucho en altura, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos viendo, siempre dar las gracias a la gente que ve mis vídeos, que da like, que comenta y que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, sobre todo a la gente que comparte los vídeos, dar las gracias para que llegue esta información pues a la gente que lo necesita. También decir, hay un video curso de nutrición, hay un número de teléfono abajo en la descripción del vídeo y en un comentario. Si quieres obtener, por ejemplo, estos resultados, saber qué ponerle a tus árboles de aguacate, qué abonos, hablamos de todo, de raíces, de bioestimulación, de tierra, de pH, lo vemos todo, dura casi 4 horas, cualquier cosa me habláis por ahí, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico, y si tienes algún problema, pues también puedes consultarlo por ahí, pero vía WhatsApp pues ya no es de manera gratuita, sería por un módico precio. Bueno, aquí, si no, aquí tenemos todos los vídeos de manera gratuita, y siempre estamos dando consejos. ¿Cómo seguimos viendo, por ejemplo, esta planta? La verdad que yo estaba preocupado porque no veía muchas abejas, pero hay que decir que ahora se empiezan a ver los resultados, cuando ya se empiezan a caer las flores y van quedando esos pequeños frutos, y hay que decir que la cosa pinta bien. Ahí lo estamos viendo, la cosa pinta bien, cada panícula se ven bastantes puntitos de aguacate, se ven esos mini aguacates y se ve bastante. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que seguir. Ya saben, la fase de floración es la fase más importante. No es que tengamos que tener los árboles de aguacate descuidados durante todo el año y en la fase de floración es cuando nos vamos a volcar encima de ellos. Ahora seguimos con lo que estaba hablando. Por ejemplo, esta planta que estamos viendo, si la veis que es más pequeña, esto fue una planta que es sembrada, pues no sé qué edad tendrá 2 años y algo, no sé. Es variedad fuerte, ¿vale? Y no se ve aguacate cuajado. En esta planta, por ejemplo, no se ve aguacate cuajado. La variedad fuerte no es ideal para ya esta altura, ¿vale? Esta que estamos viendo ahora, que es la planta injertada, también es variedad fuerte, ¿vale? Y no se ven aguacate. Todavía le queda flor. Puede ser que la flor que quede es la flor que va a tener la fruta, ¿vale? Pero hay que decir eso, que ya a esta altura la variedad fuerte no va muy bien. Pero, veis, ahí sí estamos viendo un pequeño fruto de aguacate, de variedad fuerte, pero nos viene genial para el tema de la polinización. Por eso ya en estas zonas, en estas alturas, recomiendan más la variedad bacon o bacon, para polinizar. Ya en zonas de medianías un poquito altas, mejor el bacon que el fuerte. Pero el fuerte también sirve, por lo menos para esta altura, sirve también el fuerte, porque en mis vídeos anteriores vimos que prácticamente abre a la par del aguacate Hass. Vemos que más o menos ha abierto a la par, o sea que también nos serviría para polinizar.
Se recomienda más el bacon para zonas de medianías altas, pero si podemos poner algún fuerte, pues tampoco hay problema, porque a mí me ha abierto la flor a la par, que es lo que interesa, para que haya una polinización cruzada. Ya sabemos que el aguacate Hass es tipo floral A, el aguacate fuerte, igual que el bacon, igual que el sutano, también nos serviría. No he visto plantas de sutano por aquí, por la isla. No sé si en otras islas habrá. Me imagino que sí, pero yo no vi. El más que están injertando y tal es el bacon, se ve que va bien. Pero sobre todo para eso, para la polinización. Bueno, seguimos viendo estas plantas de aguacate que, pues de momento se ve un bastante buen cuajado, los primeros, porque claro, ahora es cuando se empieza a ver, cuando se empiezan a caer esas flores y van quedando los frutos. Entonces ha habido una buena polinización, de momento ha habido una buena polinización. ¿Qué tenemos nosotros, lo que estaba diciendo, qué tenemos que hacer nosotros ahora? Intentar va a haber un aborto. Esto no significa que todos estos puntitos de aguacate que vemos, y todavía saldrán más, porque todavía hay bastantes flores, dependiendo del árbol, pero todavía hay bastantes flores en las panículas. Todavía se ven flores, se caerán flores, pero todavía van a salir más aguacatitos. Va a haber un aborto, ¿vale? Va a haber la planta, y son 2 abortos. Uno ahora reciente, cuando se caiga la flor, hay un aborto reciente ahora, y después más adelante, en verano, hay otro aborto. Hay que decirlo para que la gente no se asuste. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, cuanto mejor tengamos la planta, cuanto más bien nutrida esté, cuanto mejor tengamos el sistema de riego. El sistema de riego es muy importante Voy a grabar un vídeo rápido los próximos días que voy a regar, para que veáis el sistema de microaspersión. A mí no me pagan nada, yo no fomento nada, pero para que veáis que va, pues, comparación con el gotero, prácticamente, yo no lo veo en el aguacate. Pero bueno, de eso ya lo hemos hablado. Incluso hay un riego que es mejor que la microaspersión, que es el que no es microaspersión, que son aspersores. Por ejemplo, la gente que me escucha que me escucha de aquí de las Islas Canarias, es normalmente el riego que tiene la platanera, por aspersión, que se moja casi todo el suelo. Pues ese es el riego ideal para el aguacate, igual que el plátano, ¿vale? Pero la microaspersión también va bastante bien. Y pues, ¿qué pasa? Que la microaspersión te lleva menos caudal de agua, lleva menos presión de agua. Entonces, microaspersión también nos serviría. Y teniendo árboles, yo le tengo la microaspersión, porque también estoy un poco limitado con el tema del agua. Entonces, pues hay que ver esto, ¿no? Por eso, por la particularidad de las raíces, de que no tiene pelos absorbentes, de cómo se desarrolla la raíz del aguacate, el riego por goteo no va bien en el aguacate, hay que reconocerlo. Hay gente que lo está recomendando, no va bien el aguacate. Hay que poner mucha manguera. Sí puede funcionar, pero el otro es mejor. Voy a dar una explicación, y ahora me estoy desviando en el sistema de riego, pero es que es una de las cosas más importantes. Una de las cosas más importantes en tener éxito en el cultivo del aguacate es el riego. Ya podemos estar dando bioestimulación, ya podemos estar dando que el agua sea buena, ya podemos estar haciendo todo lo demás bien, que si nos falla lo esencial, que es el riego, vamos a tener problemas en nuestro cultivo. Las plantas no se van a desarrollar bien, las plantas se estresan. Ya le puedes poner el mejor abono, le puedes poner abonos líquidos, abonos caros, lo que tú quieras. Si falla el tema del agua, el cultivo de aguacate no va bien. Es importante el tema del agua, y ya se sabe, han sacado hasta documentales que si gasta mucha agua el aguacate, que si no sé qué. El agua es muy importante para el aguacate, ¿vale? No tenemos que no es inundar, sino simplemente eso, que se tienen que mojar bien las raíces. Bueno, eso ya lo hablamos en otro vídeo, que me he ido un poquito por la tangente, como se suele decir. Ahí estamos viendo otra vez la planta de fuerte. Bueno, decir eso para no ser el vídeo tan largo. Pinta bien, el cuajado pinta bien. Ahora hay que ver la flor que bota. Seguiré grabando una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, para que veáis el proceso. Pero la verdad que estaba un poco preocupado por el tema de que no se veían muchas abejas, pero en principio se ve que ha habido una buena polinización. Menos mal, gracias a los otros insectos que tenemos por aquí, abejorros, moscas, muy importante las moscas, ya lo he dicho. Las moscas polinizan, son buenas polinizadoras las moscas, o sea que
a la gente que... Ya sé que a veces repito lo mismo, pero es que siempre se está suscribiendo gente nueva y pues no ven los otros vídeos y a veces pues hay que repetir los mismos. Si vemos moscas, la mosca común que tenemos que nos entra en nuestra casa, que nos es fastidiosa, y la mosca también es buena polinizadora. Si la vemos y se siente atraída por las flores de aguacate, no está causando ningún problema la mosca, porque esto a la gente que no... que está empezando, que es más novata en esto, pues puede pensar que le va a hacer daño a la flor. No, todo lo contrario. La mosca común es polinizadora también de las flores de aguacate. Bueno, así va la cosa, señores. Menos mal que parece que en principio va la cosa bien. Estaba un poquito preocupado porque no veía abejas, pero parece que está habiendo una buena polinización. Seguiremos grabando. También le estamos dando comida. Estoy preparando otro té de humus de lombriz con compost para inyectárselo en la próxima regada. Hay que cuidar los arbolitos. También para bajar un poco los costes de los abonos, porque están carísimos. Y yo como tengo, por ejemplo, más el biol, que también lo tenéis aquí para quien lo quiera preparar. Pero tenemos que intentar ayudarnos también de estas cosas naturales que nos ponen las plantas fuertes y que son salud para el suelo y para las raíces del aguacate. Y aparte de eso también podemos bajar un poco los costos de los fertilizantes que tan caros están, que tan costosos están. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Así van las cosas y seguiremos grabando aquí en próximos vídeos. Un saludo.